Muy buena. Un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico.blogspot. Voy a darme el gustazo de analizar la serie Westworld y voy a simultanear la edición de la primera y de la segunda temporada. En este vamos a analizar el primer capítulo de la primera temporada. De modo también que me gustaría que la gente que siguiera estos vídeos hubiera visto los capítulos con anterioridad, advirtiendo de que van a tener spoilers, puesto que vamos a desgranarlo lo más que pueda. Digo que es un gustazo porque esta serie me permite canalizar todo lo que yo tengo, digamos, cierta inquietud por compartir con los demás. Y vamos a hablar de muchos temas a lo largo del análisis de esta serie. Vemos igualmente cómo en la presentación, que tiene una música fantástica de piano, vemos cómo hay unas cuerdas relativas también a un piano, pero que no son de un piano, sino que son las fibras que componen, en este caso, los robots que veremos o los androides que veremos durante la serie. De tal manera que habrá un doble nivel de lectura, puesto que nosotros también estamos hechos de fibras musculares, no sintéticas, somos tejidos biológicos, pero también tenemos muchas concomitancias con estos robots, sin ser exactamente iguales. Sobre esto volveremos luego. Vemos estas fibras de lo que están hechos estos robots de la serie Westworld, que significa el mundo del oeste. Vemos también este implante en la zona medular, que nos recuerda también a la saga de Matrix. Comenzamos. A la hora de ver el capítulo número 1, no nos figuramos que vamos a ver androides, si no has visto nada, digamos, de publicidad previa. Pero es interesante cómo nos ponen aquí la creación de un androide sintético, que ya avanzo que esta tecnología existe. Tengo un trabajo al respecto sobre ello, sobre clones y androides sintéticos, lo podéis ver. Existen dos tipos de tecnología para ello. Otro día volveré sobre el tema. Pero vemos aquí que el androide tiene, digamos, una disposición como el hombre de Vitruvio de Leonardo. Haciendo referencia a que, bueno, igual que existe un androide creado por el ser humano en este caso, nosotros también, el ser humano, responde necesariamente al patrón de un diseñador que nos ha diseñado, nos guste o no nos guste. Es decir, apostamos por el diseño genético, la intervención genética de otras criaturas, más que la evolución, así digamos, aleatoria y azarosa. Empezamos ya. La serie comienza con la protagonista de la serie de los androides llamada Dolores, Dolores Abernathy. Y le está hablando una voz en off, pero que luego sabremos que es el personaje llamado Arnold, uno de los dos diseñadores, no del parque, sino de los propios robotoides o androides, vamos a llamarle androides, y le pregunta que cómo se encuentra. Y ella se encuentra mal y dice que está en un sueño. Y ella se encuentra en un sueño. Y le pregunta que no tiene nada que temer si contesta bien la pregunta. Y le pregunta si se cuestiona la naturaleza de su realidad. Y ella responde que no. Estas dos cuestiones son claves, porque además mientras está contando que no se cuestiona la naturaleza de su realidad, le está pasando una mosca justo por el ojo. Una mosca por el ojo en una escena bastante inquietante. Esto se debe a que ella no siente emociones en este momento. Está en un estado inducido en este caso por el programador, donde está sin emociones. Esta escena es clave porque realmente la película va del proceso de la conciencia. Esta serie va sobre la conciencia y su evolución. Cómo crear conciencia y luego cómo intentar contenerla. Es fundamental que, evidentemente, cuando uno no se cuestiona la naturaleza de la realidad, se dice que está dormido y está en un sueño. Es interesante este planteamiento que existió en la corriente de literatura de la época de Calderón de la Barca, en la obra La vida es sueño. La vida es un sueño, evidentemente. Pero realmente esta serie tiene dos niveles de lectura que vamos a explicar y que será muy importante que se tengan en cuenta para poder comprender la serie. Por un lado, los robotoides tienen concomitancias con nosotros, puesto que el ser humano también está atravesando un proceso consciencial y está despertando actualmente, y se intenta dominar esa conciencia. Y por otro lado también el ser humano sufre el empuje de la inteligencia artificial y de, evidentemente, digamos, la creación de una inteligencia no humana que también a su manera quiere evolucionar. Por tanto, esto generará
un doble patrón de lectura súper interesante. No obstante, la principal que deberíamos entender para que esto nos aproveche es que nosotros somos, de algún modo, estos androides. Y veremos las concomitancias del mundo de Westworld con el mundo nuestro. ¿eh? Esto es un viaje por la conciencia. Sigamos. Dolores manifiesta que es una persona que prefiere ver el lado bueno de las cosas y no el caos ni el desorden que hay en el mundo. Evidentemente, esto es propio de las almas cándidas. Y acaba diciendo igualmente que su padre le decía que alguna vez todos fueron nuevos en este parque. Es importante esta candidez. Evidentemente ella ha contestado bien la pregunta, luego sabremos que está en una fase, digamos, de mantenimiento o de reinicio del androide, donde vuelve a bajar cándidamente por la escalera a vivir su vida como la hija del ranchero, que es el papel que desempeña en Westworld. Dolores en este punto menciona también que cree que en la vida hay un orden y un propósito. Esto es muy interesante puesto que cuando se es inconsciente, cosa que le ha pasado al ser humano, se cree en la providencia divina, en un patrón y un diseñador que tiene un plan para cada uno. Sin embargo, no ha caído en lo más importante, que uno estudia cuando lee la dilatación y otra serie de cuestiones, que es que realmente tú eres el diseñador de tu propia vida. Y ese orden, evidentemente, existe un orden natural de las cosas, pero tú también puedes co-crear tu realidad y no esperar un guión. Hay que decir también que Westworld está en un ambiente, es un ambiente, un mundo, digamos, recreado virtualmente como si fuera el oeste, que está, digamos, en un entorno, evidentemente, del oeste, una zona propia de la zona de Nevada, el cañón de Nevada, Colorado, Texas. Todo el mundo más o menos conoce la imagen del Gran Cañón del Colorado y yo he tenido la fortuna de visitar esta zona y bueno, esto está en algún punto del planeta Tierra, digamos, en algún estado de Nevada, Colorado, aquí se desarrolla. En este primer capítulo, cuando le pregunta Arnold a Dolores qué opinas de los huéspedes, se pone en marcha un piano. Empieza a sonar la música del parque, la música de la vida, de forma artificial, con una partitura preestablecida. Esto es muy interesante, todo este símbolo. Y le dice que qué opina de los huéspedes, porque en Westworld hay huéspedes y anfitriones. Ella dice que los forasteros o estos huéspedes, es decir, los que llegan de fuera del parque, que no son androides, llegan a cumplir sus metas y sus sueños, que es lo que al fin y al cabo quiere todo el mundo. Este planteamiento es interesante porque vemos alguna forma de conciencia apagada dentro del androide. En esta magnífica primera escena nos presentan la calle principal junto con algunos de los personajes, el sheriff, lo que hacen, el bar, el burdel, con dos prostitutas, una de ellas jugará un papel esencial, que es Maeve, ya la tenemos aquí, la mulatita esta. Mientras que al salir se tropieza, parece que accidentalmente, con Dolores, este sujeto llamado Teddy, y el accidente no es tan casual, sino que resulta que viven una historia de enamorados y finalmente van con los caballos y tal. Y al mismo tiempo sigue preguntando a Arnold de fondo que si considera Dolores que su vida es repetitiva, si nota incoherencia en su vida. Evidentemente los androides viven vidas robóticas y unas líneas programadas, y lo que se trata es de detectar si ellos lo notan, esa falta de libre albedrío. Sin embargo, Dolores no lo nota y dice que los huéspedes, bueno, pues que le parece bien, que quieren ser felices, y ella dice que espera que algún día le pase algo que cambie su vida. Acepta la rutina y espera que algún día pase algo que cambie su vida. Lo habla aquí con Teddy y me parece un planteamiento interesante, puesto que todo el mundo, en el mundo actual, vive vidas rutinarias esperando que, bueno, algún día pasará algo, me casaré, o me ligaré a esta, o cambiaré de trabajo, esperando un golpe de fortuna, mientras vive vidas rutinarias y procesos que están muy marcados. Desayunar una hora, comer el break en un momento dado, comer una hora, acostarse un rato, volver a trabajar, darse una vuelta, ver la televisión, acostarse y vuelta a empezar. Entonces, si seguimos avanzando en la serie, por la noche, después de su día romántico, donde en esta conversación se ve que Dolores tiene un atisbo de poder generar más conciencia que el propio Teddy, se le ve una conciencia potencial mayor que a Teddy, vuelven por la noche a la finca y resulta
que unos maleantes están asesinando o pasándose con el padre de Dolores, James Abernathy creo que se llama. En este caso Teddy actúa como salvador, todos en este caso son androides, actúa como salvador y mata a los asesinos del padre de Dolores, ¿no? Es como su salvador. Esto es una escena muy interesante, puesto que se ve en este maleante que estaba bebiendo un vaso de leche la sangre, es decir, los androides tienen una sangre artificial, pero también roja, junto con la leche. Que esto es muy interesante, puesto que son los dos fluidos fundamentales relativos al nacimiento y la muerte. El semen, en este caso, y la sangre. Hay muchos rituales de apertura y de cierre basados efectivamente en la sangre y el color rojo y el color blanco, ¿no? Esta es la explicación, el principio de la vida y la muerte, ¿no? En un mismo momento, vida y muerte, aquí representado. Me parece un planteamiento interesante. En este momento, cuando llega un personaje interpretado por Ed Harris, que es un hombre de negro, donde hace una serie de consideraciones, como que lleva 30 años viniendo al parque y que Dolores no lo recuerda ni siquiera, y al enfrentarse a Teddy, nos damos cuenta de que este hombre de negro, asiduo del parque, es humano en este caso, sería un huésped, y vemos que las armas de Teddy frente a él no funcionan. Aunque le dispara, realmente no hacen ningún efecto las armas frente a este hombre de negro. En este momento también, cuando la voz en off de Arnold nos dice que, Dolores, ¿y si te contara que toda tu vida está controlada y diseñada para satisfacer a los huéspedes y que tu vida no es real? Y en este caso acaba diciendo Dolores que bueno, que no importa porque ella estima a los huéspedes y que ellos realmente, los huéspedes, buscan tener su vida. En este momento crítico vemos cómo este hombre de negro, interpretado por Ed Harris, se mete a Dolores delante de Teddy en el cobertizo, digamos, evidentemente para violarla. Y nos decía también que, bueno, está un poco aburrido del juego porque está diseñado de forma que los huéspedes siempre ganan y los anfitriones, en este caso los androides, siempre pierden. Y vemos esta escena horrible. Claro, en este punto, cuando supone que Dolores muere y llega otro día, empieza a sonar esta música de pam, 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 donde abre la serie con cada capítulo de un nuevo día. En este punto me gustaría comentar esta reflexión de que, y si, como hemos planteado algunos youtubers abiertamente en los canales, o recomiendo mi serie de tratados sobre Arconte, que estoy haciendo con el gran Jacono 73, y si este mundo realmente, o la especie humana, estuviera diseñada por otras criaturas metahumanas, y nosotros realmente somos un banco genético para utilización como negocio de otro tipo de criaturas. En este caso, si vemos si vemos concomitancia, los que seguimos no solamente el fenómeno ovni, sino el fenómeno alienígena y el fenómeno, digamos, de abducción. Aquí se le habla de los forasteros. Arnold dice que, ¿qué pasa si yo te digo que todo está diseñado para satisfacer a los forasteros, representado en esta terrible escena por Ed Harris en el hombre de negro, ¿no? Entonces, claro, esta es la moraleja de que quizás todo esté diseñado de esa manera, para satisfacer. También la imagen de los iris y de los ojos es muy recurrente en la película, en la serie Westworld, y me parece muy interesante por muchos motivos que diré en el futuro. Entonces, claro, la aterrador cuestión es que quizá este mundo que nosotros habitamos, el planeta Tierra, sea algún tipo de Westworld, de parque de atracciones, de otro tipo de criaturas con una no mayor conciencia, pero sí al menos una serie de trucos y hackeados de la realidad, de forma que nos encorsetan la conciencia y las actuaciones para el disfrute personal de ello. Es interesante también que empieza a sonar esa música del pam, 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 ¿vale? Y llega Teddy, nuevamente se despierta en el tren y Dolores vuelve a despertar. Teddy llega acompañado en la parte de adelante de... en la primera escena estaba con otro forastero o huésped que llegaba y ahora es otra chica que está contando otra serie de cosas. Normalmente es interesante mencionar que el primero de ellos decía que una vez llegó solo en plan familiar y que en la última, pues que llegó solo, pues claro, que el tío se despendoló. Evidentemente, pues violaría mujeres, mataría, para hacer realidad sus sueños, ¿no? En una vida irreal.
Este es el planteamiento de la serie y mi reflexión, ¿eh? Quizás este mundo también tenga muchos más parangones y analogías con Westworld, me refiero al planeta Tierra y la especie humana, de lo que pueda parecer en un principio y más allá de lo que pueda indicar algo que parece ser una mera serie de ciencia ficción. Y a continuación, desde la imagen del tren, se nos hace una especie de zoom inverso o de alejamiento, donde acabamos viendo el mundo de Westworld de manera virtual, desde un panel de control holográfico virtual, que nos enteraremos que es el centro de control de Westworld, el centro de control. Por lo tanto, vemos criaturas que sí serían enteramente humanas, no androides, que dirigen el parque mediante tecnología de manera remota e interviniendo cuando la ocasión lo requiere. Vemos también que en la zona dedicada al departamento de creación de androides están enseñando a andar a caballos, pero que no son reales. Están también, digamos, robotizados mediante una tecnología, evidentemente, que no son robots metálicos, sino que son androides sintéticos. Su piel es sintética. Estamos hablando de una biología sintética. No podemos utilizar la palabra robot, no nos debe inducir a confusión. De manera siniestra vemos cómo los enseñan a moverse o van probando los prototipos de nuevos androides, que serán nuevos personajes en el parque de Westworld. Vemos que están desnudos y totalmente conscientes. Esta desnudez igualmente nos hace referencia al tema de Adán y Eva, porque en el jardín del Edén se nos dice en un momento dado que cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos toman constancia de su desnudez. Por tanto, estamos viendo que evidentemente la inconsciencia va atada a esta desnudez, está ahí en pelota sin pudor ninguno porque eres totalmente inconsciente, ¿no? En este caso como creación del ser humano. Aquí vemos en una magistral escena, esta actriz, donde evidentemente el maquillaje que le han puesto parece realmente un androide. Y se pueden detectar los androides que algunos, incluso me atrevo a decirlo, hemos visto en televisión como personajes reales o famosos y tal, se ve como esta piel de plástico, ¿no? Que bueno, se puede decir que es maquillaje y tal, pero bueno, ya hablaré sobre este tema más adelante. Lo interesante aquí es que se está hablando de que se ha realizado una actualización de los androides y que se está detectando que en la prostituta, esta compañera de Maeve, está haciendo un gesto que no estaba programado inicialmente. En este caso, Arnold nos dice que ha sido Ford, que es el otro creador de los androides, interpretado por Anthony Hopkins, que luego veremos, ha introducido, porque él puede acceder a ciertos recuerdos de vidas pasadas que, aunque quedan suprimidas, puede accederse de manera inconsciente o dentro de la programación, lo análogo a lo inconsciente, hablando dentro de la biología humana. Entonces habla de que es una puta consentimiento. Ford justifica este tipo de gestos basado en un recuerdo borrado, pero que queda un residuo al que se puede acceder de manera inconsciente, haciendo referencia a que el robot, evidentemente, cada vez que lo matan en Westworld, le borran la memoria. Igual que a nosotros, como seres humanos, según sostenemos en este canal, después de cada vida y reinsertado en un cuerpo biológico, también se nos borra la memoria de la vida anterior, del tema de la reencarnación o metempsicosis, de que hay personas que no recuerdan la vida pasada. Y que lo justifica, bueno, de que de esa manera el gesto está basado en algo del subconsciente y lo hace más real y provoca que así los forasteros o huéspedes se puedan enamorar del robot. Y evidentemente la palabra forastero, ¿no?, en inglés hace referencia a alguien de fuera, un alien. Por eso la analogía de que los humanos es posible que actuemos para los aliens o forasteros del planeta Tierra como un Westworld. Pero es interesante que aquí Ford hace esta actualización y de algún modo de forma unilateral, revisando la programación, está introduciendo unas variaciones, dejando igualmente la creación de un gesto a cada androide basado en su vida anterior que no recuerda, dando un margen, digamos, de espontaneidad del que en principio deben carecer estos androides sintéticos. Y realmente se ve que Arnold no se equivoca cuando vemos que su ayudante evidentemente está enamorada del androide robot, que es sencillamente bella. Esto ya nos está introduciendo la cuestión del sexo interespecie, no solamente de ya lo que estábamos hablando de alien con humano y programas de hibridación,
sino también el tema de humanos con androides, que es un tema que ya se está poniendo de moda, con androides metálicos recubiertos de silicona y que, bueno, te están metiendo aquí, ¿no? Si es posible enamorarse de un robot. Desde aquí, desde este canal, nuestro más profundo rechazo a este transhumanismo y enrollarse con un robot. Entendemos que es antinatural y que se está intentando implantar en el ser humano de manera artificiosa y artificial, siendo algo antinatura. Es realmente absurdo y ridículo. Posteriormente, en el centro de calidad se dice una frase muy interesante a consecuencia de algún problema que ha surgido con algún androide o anfitrión. El que nos dice el jefe del control de calidad que se lo dice a Bernard, este señor no es Arnold, es Bernard, perdón, este actor de color, Bernard, le dice el jefe de seguridad que se nota que no tiene hijos y que debería saber que cuando uno tiene hijos, estos siempre acaban revelándose. Después de decir Bernard de que bueno, que no hay problema porque están diseñados los androides para no hacer daño los anfitriones, digamos, a los forasteros o a los huéspedes. Pero sin embargo, el de control de calidad desconfía. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque realmente entiendo yo que la especie humana está viviendo este despertar de intentar rebelarse frente a la élite y frente a lo que hay detrás de la élite. Y finalmente vemos la primera escena en la que aparece Anthony Hopkins, que interpreta a Robert Ford, que es el director creativo del parque, donde está charlando en un almacén de androides desechados con el segundo de los anfitriones, una especie de viejo que daba conversación y decía que se repetía mucho el pobre hombre. Esto parece interesante porque se hace alusión a diferentes versiones de androides. De hecho, los movimientos de este viejo bebedor se le veía los movimientos mucho más robóticos. Y bueno, esto hace referencia a que igual que hay diferentes versiones de androides, es posible que hayan existido diferentes versiones de humanos en el planeta Tierra y no solamente los que conocemos. Vemos también cómo este director creativo del parque da la orden a Bill de que se meta en la funda y se mete. Es decir, el director creativo de los androides, el que tiene la clave de la creación de los mismos, tiene el dominio absoluto sobre los mismos. Y bueno, tampoco podemos analizar todas las subtramas de la serie, simplemente que comienza un nuevo día, los androides no lo saben, y aquí se nos revela a raíz del mal funcionamiento de uno de los androides que algunos están mal funcionando y se proponen la retirada. En esta conversación, donde también a este androide se le vuelve a dar la mosca por el ojo como símbolo de la inconsciencia, no saben por qué algunos mal funcionan o se quedan bloqueados o pillados. Se cree improbable por Bernard que es por la actualización y a través de otro directivo se nos dice que existen una serie de líneas o de patrones o guiones que tiene cada uno de los personajes que en el caso de que alguno muera por algún anfitrión, pues bueno, la historia se readapta. Pero sin embargo, no es situación quitar 200 o el 10% de los actualizados del parque, puesto que crearía un sistema, crearía un desastre sistémico en cuanto a las líneas y los anfitriones se aburrirían. Entonces, por el negocio no retiran a estos, no los retiran. Y entonces vemos cómo, evidentemente, a continuación hay unos huéspedes aquí que están fumando, pensando en delinquir y tal, todo lo que supone que no puede hacer en el mundo real, y que usarán a este como esclavo, ¿no? Al Teddy como esclavo. También con la mosca en el ojo como inconsciente, digamos, de la realidad que se está generando a su alrededor, donde él es un esclavo sin libre albedrío dentro del parque. En esta escena aparece un niño del parque, un forastero, donde a ella le dice, le pregunta, ella está pintando Dolores, que ella no es real. Evidentemente, esta afirmación por parte del niño, de algún modo sirve como activador o resorte en Dolores, de manera que, digamos que ahora algunos actualizados pueden acceder a un plano subconsciente. Esto es un concepto muy interesante, de manera que potencialmente podrían descubrir que son androides dentro de un parque de atracciones para forasteros o aliens. También en otra escena, el padre de Dolores, James Abernathy, encuentra algo, lo que parece ser una fotografía, que se lo explica muy preocupadamente a su hija Dolores.
Y esta fotografía, no se sabe si en la serie de dónde viene, representa a una persona y una ciudad. Esta persona, evidentemente, está en un mundo que no es Westworld, hay un coche y tal, y esto lo acaban viendo, ¿no? Independientemente, aunque los androides mueran, esto quedará como una impronta en los actualizados. Y a continuación se nos presenta por primera vez este centro de control directivo que está arriba de una montaña, en una clara alusión al Monte Olimpo de los griegos, ¿no? Los dioses estaban en el Monte Olimpo, allí tenían su centro y allí evidentemente ningún mortal se acercaba, nadie ni se le pasaba por la cabeza y evidentemente hay una serie de sistemas de seguridad para que no se acerquen a este Monte Olimpo directivo, donde evidentemente en clara analogía aquí estarían los dioses de los androides que tienen potencialmente la tecnología y el control sobre los mismos y el parque. Ahora que este Monte Olimpo hay una conversación fundamental, por eso está siendo el programa más largo de este primero. Están discutiendo sobre la cuestión de Ford, donde se ve que él como director creativo, creador de los androides, siente un cierto amor por sus criaturas. Este personaje de aquí, que se llama Sizemore, dice que el éxito del parque no es hacerlos más realistas como lo está haciendo Ford a los androides, sino que el éxito es que saben los millonarios que van al parque a pasarlo bien, que no son reales, que no están matando a nadie real ni están violando a una chica de verdad y que por tanto se libera su conciencia, ¿no? Son criaturas inconscientes, distintas, y que por tanto propone hacer un modelo de androide mucho más básico y maleable que el que está ahora. Sin embargo, Teresa dice que eso sería una lobotomía, le parece mal. El trabajo de Teresa es intentar que en el parque no caiga todo sin un guión preestablecido, ¿no? Ella es una especie de coordinadora de línea de guión. Y en este punto se dice algo fundamental arriba de este Monte Olimpo, entre los dos. Y es que dice Teresa que este parque son tres cosas distintas. Dice, es una cosa para los anfitriones, ¿no? Es una cosa para los forasteros, para los que vienen aquí a pasarlo bien. Es otra cosa para los accionistas y otra cosa para los directivos. Entonces, claro, para los accionistas solamente quieren pasarlo bien y un rendimiento, el rendimiento de Westworld y lo económico. Mientras que para los directivos es un conglomerado, digamos, de cuestiones, puesto que no solamente ellos viven del parque y de la corporación que es dueña de todo, sino también ellos, su vida es el parque. Hay interrelaciones entre los mismos y evidentemente algunos de ellos sienten un amor especial por sus criaturas. Esto es fundamental, puesto que hay unos accionistas del parque, hay unos usuarios del parque que serán una serie de millonarios y luego tenemos también a los directivos del parque, que son los dioses del Monte Olimpo, que para ellos es otra cosa muy distinta, donde hay una serie de implicaciones emocionales que le llevan a tomar ciertas determinaciones y decisiones. Esto es importante porque en el planeta Tierra es muy importante intentar determinar en cuestiones exopolíticas quiénes son los directivos del parque, quiénes son los accionistas de la corporación Terra y finalmente quiénes son los usuarios de los mismos. Me parece genial que la serie plantee esto de esta manera en un símil de rango inferior. En otra de las escenas, el asesino este que mató al padre de Abernathy, que ahora en otro de los días está haciendo otra cosa distinta y matando a otra gente, le disparan y se supone que debe morir, pero no lo hace. Y sigue bebiendo leche y derramándose por el agujero del disparo. Lo cual explica a Bernard como que no se sabe por qué, pero parece que se ha hartado el androide de hacer siempre lo mismo, ¿no? Y están aquí intentando identificar las causas del parque de esta anomalía. Vemos igualmente cómo ellos paralizan la escena, Bernard y el equipo, para tomar nota de lo que está pasando, de tal manera que ellos sí se mueven, no puedo mostrar movimiento porque me censurarían el vídeo, y es interesante esta cuestión porque, digamos, en los relatos de abducciones, en realidad, esos abductores paralizan o congelan literalmente el tiempo para sacar de la escena a quien haga falta. En este caso, bueno, la parálisis no es del tiempo en realidad, sino del movimiento, pero a los efectos, digamos, visuales es lo mismo que si se parase el tiempo, mientras que ellos se mueven por aquí. Estamos hablando de una metáfora de rango o símil de rango inferior. Me parece un concepto súper interesante este. Aquí hay una conversación entre Ford y Bernard mucho más importante de lo que parece, puesto que le comenta a Bernard de que, bueno, que algunos androides están fallando,
por el tema de las ensoñaciones, ese gesto que ha introducido, esa variación de Ford. Y dice, bueno, es que esto es dice, bueno, dígalo, es un error, ¿no? ¿Por qué le da vergüenza decirlo? Y comenta Ford que la evolución humana en el planeta se debe a un error y que el propio Bernard es fruto de 1 millón de esos errores. Y hace una reflexión muy importante diciendo que el humano ha llegado a su punto máximo de evolución, dada la tecnología que tiene, puesto que solamente le falta, dice, resucitar a los muertos. Como analizaré en futuros capítulos, no quiero adelantar porque es toda una declaración de intenciones de cosas que pasan luego, ¿no? Relacionadas con los androides. Puesto que uno podría revivir a través de un androide, ¿no? Pero la cuestión es que acaba diciendo que, bueno, que en este punto me va a permitir que yo cometa algún error, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona mayor que ama a sus criaturas y que se puede permitir algún error que potencialmente puede generar conciencia en los androides. Esto nos lleva a un claro posicionamiento del personaje de Ford, al famoso Enki, genetista, en este caso el creador del ser humano existente en la mitología sumeria, enraizado también secretamente con Lucifer en doctrinas ocultistas, y que en definitiva, bueno, dentro del relato mitología sumeria sentía un amor por sus criaturas y del que se dijo que había una especie de plan de activación del ADN llegando en este momento, en este momento justo del tiempo de la civilización humana. Otros discrepan, piensa que es un hecho natural, que tiene que ocurrir de todas las maneras, pero interesante la asimilación entre Enki y el personaje de Ford interpretado por Anthony Hopkins, ¿no? Y además decía también que el autoengaño, decía Bernard, el autoengaño puede que forme de la evolución, ¿no? El autoengaño puede que forme parte de un momento evolutivo, como le ocurre, por ejemplo, a Dolores, que se autoengaña pensando que, bueno, que los forasteros son buenos y que están ahí cumpliendo sus sueños, ¿no? Cuando en realidad eh, están dando rienda suelta a sus instintos más bajos, como es la lascivia, la ganas de asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Porque quizás sus vidas no sean completas, a su vez, en su realidad real. Si es que lo es. Esto es un poco complejo de entender, pero bueno, para eso estoy haciendo estos programas. En esta escena, Ed Harris, como hombre de negro, hiere y se lleva al croupier del bar y le dice que le lleve a un nuevo estadio del juego. Y dice que hay 3 tipos de personas. Está el que es ganado en este Westworld. Recordemos también la similitud del Gojin, que consideran algunos judíos rabínicos, que el ser humano es, o los no judíos son Gojin, el ganado humano. Luego dice que hay los que vienen, dice, a echar un polvo, sencillamente y tal, vienen aquí a disfrutar y tal. Y luego están los jugadores del juego que van un paso más allá. Y dice que hay mucha sabiduría en las culturas antiguas, porque el croupier es de la etnia india. Aquí en este caso se preocupa Dolores de que su padre está, digamos, ha quedado patidifuso y obcecado con la fotografía esta de la ciudad y el padre tiene una revelación. En este momento, James Abernathy, el padre, le dice que el infierno no existe, que los demonios están aquí, que es una frase muy manida que se suele decir aquí muchas veces, ¿no? Para dar explicación a los males de este mundo. Y le susurra a su hija algo al oído diciéndole, recuérdalo, pero el espectador no sabe lo que le ha dicho. No obstante, claro, habrá implantado la semilla, en este caso, de descubrir el secreto de Westworld para Dolores. Dolores va a buscar a Teddy para que lo ayude, pero no puede hacerlo porque se está preparando una nueva línea de guión que es el atraco al casino prostíbulo hecho por Héctor, ¿no? Donde el diseñador quería escuchar un gran discurso final que se ve frustrado porque un forastero pues decide matarlo, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Y se frustra la escena, ¿no? Y entonces finalmente, como se ve involucrado en todo esto, Dolores no puede conseguir ayuda. Y vemos finalmente cómo esta empleada del parque le dice duerme en un sueño profundo y sin pesadillas, que es un código activador, y ella duerme. Pero esta es humana y además controladora, no forastera, de tal manera que tenemos el concepto de el infiltrado en el mundo humano, pero perteneciente a la dirección del parque de Westworld, en nuestra analogía que queremos explicitar, el planeta Tierra, ¿no? Tiene que haber, digamos, un cargo análogo. Antes de dormirla le dice que, bueno, que no se preocupe, que cuando pase un rato todo esto le parecerá un sueño. Evidentemente, claro, lo que van a hacer es reiniciar a Dolores y que toda su vida
pues se le olvide, ¿no? Todo este acontecimiento tan trágico del padre medio loco por lo que ha visto y tal, presenciar la muerte de su novio, pues bueno, este trauma se olvidará mediante el simple borrado de memoria. Volviendo igualmente al tema del parangón de qué ocurre con las almas humanas y por qué no recordamos vidas anteriores. ¿A qué se debe esto? Para terminar, en la fase final del capítulo número 1, evidentemente quieren averiguar qué ha pasado. Dolores sigue en el mismo programa este de Sin Sentimientos, haciéndonos las preguntas y el borrado de rigor, mientras que a Peter Abernathy actúa por su cuenta y saca una línea de diálogo no programada, y es que busca entrevistarse con su creador y le dice que tiene suerte. Y le dice algo a este creador, un mensaje que es que los placeres violentos tienen fines violentos, lo cual se demuestra que es lo que le dice también al oído, es lo que le susurra al oído a su hija Dolores Abernathy. Esto lo sabemos porque se le consuela, ¿no? Finalmente también Ford dice que es interesante averiguar por qué se ha producido esto en vez de destruir los androides. También tenemos otra revelación importante por parte del director del jefe del centro de control de calidad. Este chaval es que nos dice que, bueno, que a Dolores no hay que eliminarla porque es la más antigua del parque. Por tanto, el viejo Ben, ese viejo que vimos, era el segundo, y la más antigua Dolores Abernathy, que por lo visto ha sufrido tantas reparaciones que es totalmente nueva. Y aparentemente funciona bien y se ríe. A Peter Abernathy se le practica el equivalente a una lobotomía humana, Dolores igualmente revive en su nueva vida sin tener ningún recuerdo de la vida anterior, y vemos que su padre ha sido sustituido en otro rol por el tabernero. Esto también es un concepto muy interesante, ¿no? De cara a la reencarnación, ¿no? De cómo quizá algunas personas se repiten en nuestras vidas o pueden cambiar. Bueno, no quiero extenderme aquí, ¿no? Y finalmente hay una escena brutal donde a Peter Abernathy, el padre, se le mete como una serie de, digamos, de androides defectuosos en un almacén, ¿no? Y finalmente es abandonado. Y de esta manera amanece un nuevo día viéndose como en la tapa de los sesos del indio había pintado un laberinto. Y bueno, aquí terminamos la serie Westworld con la imagen de este hombre de negro. Espero que haya gustado y os emplazo a la siguiente parte.